Perfecto. Ahora vamos a analizar otro componente fundamental dentro de una red SAN, que ya hemos mencionado anteriormente, pero que ahora vamos a estudiar con mucho más detalle, el HBA o Host Bus Adapter. Quiero que se queden con una idea muy clara desde el inicio. El HBA es la puerta de entrada del servidor hacia la SAN. La pregunta inicial es muy sencilla. ¿Qué es un HBA? Podemos definirlo como una tarjeta adaptador especializado que permite conectar un servidor a la red SAN. Si quieren una forma fácil de recordarlo, piensen en él como una tarjeta de red especializada para almacenamiento. Así como una tarjeta de red tradicional conecta un servidor a una LAN, el HBA conecta el servidor a una SAN. Ahora bien, además de proporcionar conectividad, el HBA cumple varias funciones muy importantes. La primera función es la conexión física. El HBA establece el enlace entre el servidor y la infraestructura SAN. Sin un HBA, el servidor simplemente no tendría una forma de acceder al almacenamiento SAN. La segunda función es el procesamiento de operaciones de entrada y salida. Cuando una aplicación necesita leer o escribir datos, el HBA participa activamente en el procesamiento de esas solicitudes. Esto es importante porque significa que no todo el trabajo recae sobre la CPU del servidor. La tercera función es la transferencia de datos. El HBA se encarga de mover la información entre el servidor y el sistema de almacenamiento, garantizando una comunicación eficiente y de alto rendimiento. La cuarta función, y una de las más importantes para los exámenes, es el offloading. El concepto de offloading significa que determinadas tareas son ejecutadas por el HBA en lugar de ser procesadas por la CPU del servidor. Gracias a esto, el servidor libera recursos que pueden utilizarse para ejecutar aplicaciones y cargas de trabajo más importantes. Por eso, una idea clave que deben recordar es que el HBA reduce la carga de trabajo de la CPU y mejora el rendimiento general del sistema. Ahora veamos los principales tipos de HBA. El primero es el FCHBA o Fiber Channel HBA. Este adaptador está diseñado específicamente para Red Fiber Channel y es el más común en entornos SAN tradicionales. Su principal característica es ofrecer un alto rendimiento y una latencia muy baja. El segundo es el iFuzzy HBA. Este tipo de adaptador trabaja sobre redes IP y está asociado a implementaciones SAN basadas en iSCSI. En algunos casos puede tratarse de un adaptador dedicado y, en otros, de una tarjeta de red con capacidades de offloading integradas. El tercer tipo es el InfiniBand HBA. Este adaptador se utiliza en entornos especializados que requieren velocidades extremadamente altas, como plataformas de inteligencia artificial, supercomputación o computación de alto rendimiento. Una regla sencilla para recordar es que el tipo de HBA depende directamente del protocolo SAN utilizado. Si la SAN utiliza Fiber Channel, necesitaremos un FCHBA. Si utiliza iSCSI, necesitaremos un adaptador compatible con iSCSI. Y si utiliza InfiniBand, necesitaremos un HBA diseñado para ese protocolo. La lámina también muestra un componente importante llamado SFP o Small Form Factor Pluggable. El SFP es un módulo transceiver que se instala en el HBA y permite convertir la señal para transmitirla a través de fibra óptica o cable de cobre. Este componente es importante porque determina el tipo de conexión física, la velocidad soportada y la distancia máxima de comunicación. Ahora relacionemos el HBA con el flujo de entrada y salida que vimos en la lámina anterior. Recordemos el recorrido de una operación. La aplicación genera una solicitud. La solicitud pasa por el sistema operativo y los controladores correspondientes. Luego llega el HBA, y es precisamente el HBA quien envía la información hacia la red SAN. A partir de ese punto, los datos viajan por el fábrica hasta llegar al sistema de almacenamiento. Por eso podemos afirmar que todo el tráfico de almacenamiento que sale del servidor pasa obligatoriamente por el HBA. Una forma muy sencilla de explicarlo en clase es la siguiente: si el switch es el corazón de la red SAN, el HBA es la puerta del servidor hacia esa red. Ambos componentes son indispensables para que exista comunicación entre el host y el almacenamiento. También es útil comparar rápidamente los componentes principales de una SAN. El HBA conecta el host con la red SAN. El switch conecta y administra la comunicación dentro de la red. Y el sistema de almacenamiento es el encargado de guardar y procesar los datos. Si tuviéramos que resumir toda la lámina en unas pocas ideas clave, serían las siguientes. El HBA conecta el servidor a la SAN. Procesa operaciones de entrada y salida. Transfiere datos entre el host y el almacenamiento. Reduce la carga de trabajo de la CPU mediante el offloading. Y su tipo depende del protocolo SAN utilizado. Para finalizar, recuerden que el HBA es un componente esencial dentro de cualquier arquitectura SAN. Permite que el servidor acceda al almacenamiento, mejora el rendimiento al descargar trabajo de la CPU y representa el punto donde comienza todo el flujo de datos hacia la red SAN. Junto con los switches, constituye la base de la conectividad y el funcionamiento de cualquier infraestructura SAN empresarial.